Buenas, profesor. Mi nombre es José Andrés Ruiz. Yo le voy a comentar un poco sobre lo que es la clasificación de los amplificadores. La primera clasificación que podemos decir sobre los amplificadores es que viene determinada con la frecuencia con la que van a trabajar. Si las frecuencias están comprendidas dentro de la banda audible, los amplificadores reciben el nombre de amplificadores de audio, de frecuencia o amplificadores de baja frecuencia. Los amplificadores se clasifican en tres clases: amplificadores de clase A, B y C. Los amplificadores de clase A. Un amplificador de clase de potencia es clase A cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante todo el periodo de la señal de entrada. Los amplificadores de clase B. Un amplificador de clase B de potencia es clase B cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que la corriente de salida circule durante el semiperíodo de la señal de entrada. Amplificadores de clase C. Un amplificador de potencia es clase C cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperíodo de la señal de entrada. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Álvarez y yo les voy a hablar sobre amplificadores clase A. Son aquellos amplificadores cuyas etapas de potencia consumen corrientes altas y continuas de su fuente de alimentación, independientemente si existe o no una señal de audio. Las características de esta amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante emisión de calor. No obstante, los transistores de salida están siempre a una temperatura fija y sin alteraciones. Los amplificadores de clase A a menudo consisten en un transistor de salida conectado al dispositivo de la fuente de alimentación y un tránsito de corriente constante conectado a la salida al negativo de la fuente de alimentación. Mi nombre es Francisco Peña. Yo les voy a hablar sobre amplificadores clase B. Se les denomina amplificador clase B cuando el voltaje de polarización y la máxima amplitud de la señal entrante poseen valores que hacen que la corriente de salida circule durante el semiciclo de la señal de entrada. Características. Los amplificadores de clase B se caracterizan por tener una intensidad casi nula a través de sus transistores cuando no hay señal en la entrada del circuito, por lo que en reposo el consumo es casi nulo. La característica principal de este tipo de amplificadores es el alto factor de amplificación. Gracias. Mi nombre es Daniel Peroso y yo les vengo a exponer sobre amplificadores de clase AB. Es un tipo híbrido de amplificador, el cual combina las características de los amplificadores A y clase B con el de aprovechar sus ventajas. Este tipo de amplificador, la distorsión por cruce de 0 voltios y tiene una eficiencia alta, aunque no es tan eficiente como el amplificador clase B, ni tan limpio como el amplificador de clase A. Sus características son: la temperatura de la unión limita la disipación de potencia del transistor. Esta temperatura oscila entre los 150 y 200 grados centígrados. Al aumentar la superficie del encapsulado, el transistor, se consigue que el calor se libere más fácilmente al aire circulante. Los transistores de potencia elevada tienen el colector conectado directamente al encapsulado. Gracias.